¿Qué tal? En esta ocasión compartiré con ustedes un concepto, un constructo central que en los últimos años ha tomado gran relevancia, sobre todo en México, por lo cual considero necesario aclarar muchos de los elementos básicos que componen este constructo e incluso que pueden estar alrededor de él. Me refiero a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Desde el proyecto de conceptos en este canal, me centraré básicamente en aclarar, en definir y en analizar algunos de esos elementos para que tengamos una mejor claridad respecto a este tema. Lo primero que quiero hacer énfasis es en qué es la psicología, ya que al hablar de factores de riesgo psicosocial, el primer elemento es la psicología, que se refiere al estudio científico de la conducta, en donde nos vamos a centrar en el método científico para estudiar la conducta, para estudiar a los animales dotados de un sistema nervioso que los capacite por lo menos para percibir y aprender. Es decir, que en este estudio, principalmente de los seres humanos, nos vamos a enfocar en el estudio científico de dos procesos psicológicos centrales, que son la percepción y el aprendizaje. La percepción entendida como esta organización e interpretación de la información que seleccionamos como relevante, y el aprendizaje como este proceso de cambio por las experiencias que tenemos, o incluso hay autores que señalan la práctica, pero sobre todo en ese cambio que puede existir incluso sin que lo veamos, es decir, en el potencial de conducta. Claro que cuando ya lo podemos manifestar, cuando ya podemos demostrar que hemos aprendido, es cuando lo podemos verificar. En un siguiente momento, hablando de la subdisciplina de la psicología social, para irnos acercando a qué es lo psicosocial, se señala que la psicología social se interesa por cómo nuestros pensamientos, sentimientos y conductas van a estar influidos y determinados por lo social, que puede ir desde otra persona hasta contextos sociales muy amplios. También podemos decir que la psicología social se refiere a la investigación científica de cómo influye la presencia de los otros en los pensamientos, en los sentimientos y en las conductas de los individuos. Ahora, aquí hay una aclaración que es pertinente. Según Allport, esta presencia de los otros en lo social puede ser real, imaginada o implícita. ¿Qué quiere decir esto? Real, cuando de manera objetiva estamos hablando con algo, cuando estamos en un grupo, en un contexto social, en una organización, trabajando con personas que nos van a influir. Ahora, entre imaginada o implícita, la diferencia es que en lo implícito se refiere a aquellas personas que objetivamente conocemos, con los que hemos interactuado, con los que convivimos en diferentes momentos, en diferentes grupos, equipos de trabajo, organizaciones en las que hemos trabajado, pero que en un momento determinado no estamos físicamente con ellos de manera objetiva, pero sí tenemos toda esa información de nuestras experiencias
con esas personas. Y lo imaginado quiere decir que, por un lado, o es algo que nosotros hemos creado, refiriéndonos a posibilidades de interacciones sociales sin que éstas realmente hayan sucedido, o incluso que no estén considerando a una persona en específico, o ciertos contextos en los que podamos imaginar cómo sería nuestra entrevista en un lugar de trabajo en la cual todavía no nos presentamos, de tal forma que esta presencia, sea real, sea imaginada o implícita, van a influir en estos tres aspectos centrales de la psicología: los pensamientos o lo cognitivo, los sentimientos o el aspecto socioafectivo, y las conductas, nuestro comportamiento. Ya adentrándonos mucho más al contexto en el que vamos a abordar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la psicología del trabajo se refiere al estudio del comportamiento laboral lo más amplio posible, acerca de todas las experiencias de trabajo que podemos tener, los procesos psicológicos, ya habíamos hablado de dos, de la percepción y el aprendizaje. También podemos hablar de la memoria, podemos hablar de la atención, podemos hablar de la estructura de pensamiento y de otras variables psicológicas como las expectativas, las creencias, pero también los procesos sociales. Por ejemplo, cómo se desarrolla un grupo y cómo de manera más específica ese grupo puede llegar a ser un equipo de trabajo o una función en la organización o la organización completa, que están relacionados con el trabajo y en la diversidad de contextos en los que las personas realizan una actividad laboral, en donde los contextos pueden ser toda esta amplitud de la que habíamos hablado cuando definimos psicología social. En específico, cuando las personas realizan su trabajo, es decir, la actividad laboral. Ahora, la psicología de la salud ocupacional va a ser clave para abordar tanto los factores psicosociales como los factores de riesgo psicosocial. Y es una disciplina implicada en la mejora de la calidad de vida laboral. Y aquí ya vamos tocando algunas otras variables o elementos de estudio, de abordaje para entender el concepto que nos ocupa en esta ocasión. La calidad de vida entendida como todos estos factores o elementos positivos de bienestar que van a estar enfocados dentro de la psicología de la salud ocupacional en la promoción de la seguridad, de la salud, del bienestar de los trabajadores mediante la aplicación del conocimiento científico de la psicología. ¿Cuál es su objetivo? Que las personas puedan atender a los demás, que podamos tener este contexto social de apoyo, también que las personas se puedan desarrollar, que puedan ser valoradas cuando son productivas en su actividad laboral, en su trabajo, en su puesto. Y el alcance que tiene la psicología de la salud ocupacional es que debe tener la posibilidad de ayudar a las personas a que utilicen su talento, sus conocimientos, sus destrezas y habilidades para que esa actividad laboral, ese trabajo que están desarrollando, sea de alto rendimiento, que tenga una alta satisfacción, que tenga un alto bienestar relacionado y en este contexto laboral. Muy bien, ya con
estas disciplinas definidas, podemos señalar que los factores y riesgos psicosociales en el trabajo se van a referir a una aproximación desde la psicología social en el contexto del trabajo, en el marco de la salud ocupacional, en donde podemos encontrar una gama diversa de factores psicosociales, de elementos que van a estar relacionados en ese contexto social, impactando a las personas, pero que también se pueden convertir en factores de riesgo psicosocial. Y estos factores de riesgo psicosocial pueden llegar a desencadenar riesgos psicosociales. Y aquí comenzamos ya el análisis de esta aproximación psicosocial al trabajo, porque estos tres términos se pueden llegar a confundir. La literatura, la investigación, los reportes laborales y organizacionales respecto a lo psicosocial en el trabajo han señalado diversos términos, diversos aspectos, diversos elementos que a lo largo de 50 años que se ha estudiado este enfoque, se han ido concretando, se han ido definiendo de manera más clara y específica para al menos tener claridad en estos tres bloques o fases que puede tener esta aproximación psicosocial al trabajo. Va a haber un continuo. Ese continuo de reacción de las personas ante los factores psicosociales o los factores de riesgo psicosocial, y los riesgos psicosociales va a ser el estrés. Como una respuesta, cuando decimos es que me siento estresado, o como un episodio de estrés agudo porque algo con una carga emocional o con una carga de desempeño muy alta llega a suceder, y entonces tenemos un episodio de estrés agudo, en donde la reacción va a ser mucho más intensa. Pero también puede haber una progresión crónica del estrés durante mucho tiempo. Estamos hablando no solo de semanas o meses, incluso de años, en donde los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial o los riesgos psicosociales han estado presentes en la vida laboral de las personas y los llevan a una progresión crónica, con manifestaciones negativas en su salud. Una vez hecho esta primera aclaración sobre estos tres elementos alrededor de la aproximación psicosocial del trabajo, quisiera hacer un paréntesis, y este paréntesis se refiere al estrés. Podemos entender el estrés como una respuesta fisiológica y psicológica a cualquier cambio, y esto Selye lo investigó en el siglo XX durante 30, 40 años para identificar cómo es esta respuesta tanto a nivel fisiológico como en términos psicológicos. Lo importante de esta definición de Selye es señalar que el estrés está presente cuando hay cualquier cambio. Eso no quiere decir que sea malo. Y ahí Selye, en estos años de estudiar el estrés, presenta un modelo de desarrollo, de respuesta del estrés, en donde lo que podemos señalar en este momento para efectos de
la definición de nuestro concepto de factores y riesgos psicosociales en el trabajo es que hay estrés que nos ayuda a adaptarnos, que es el eustrés, y hay estrés que es desadaptativo, que tiene un impacto negativo, que es el distrés, que eso lo podríamos dejar para otra ocasión. También otros autores han hablado del estrés psicológico, ya en específico, en donde este estrés psicológico va a ser una relación de ida y vuelta entre el individuo y el entorno. Y aquí ya nos vamos acercando un poco más a esto psicosocial, que es evaluado por la persona, por el individuo, como amenazante o desbordante de aquello con lo que cuenta para poder responder ante algo que considera o que evalúa como peligroso o amenazante para su bienestar. Esto es lo que señalan Lazarus y Folkman, en donde también tienen muchos años y un desarrollo muy amplio sobre el afrontamiento ante el estrés. Y finalmente podemos hablar del estrés laboral, en donde tomando elementos de las dos definiciones anteriores, podemos decir que el estrés laboral es la respuesta física y emocional negativa, nociva, que ocurre cuando las exigencias del trabajo, es decir, lo que se le pide a la persona que haga, o cómo lo haga, o con qué herramientas lo haga, o en qué condiciones lo haga, no corresponden o superan a las capacidades, o los recursos, o las necesidades del trabajador. Y esto lo sintetiza muy bien la Organización Internacional del Trabajo, para señalar que el estrés laboral va a ser un tema, va a ser un fenómeno, va a ser una variable relevante de salud para los trabajadores. Hasta aquí tenemos un primer bloque de revisión sobre los fundamentos, las definiciones y los elementos que de manera básica podemos requerir para entender de mejor manera lo que son los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales. Deja un comentario, da like al video, comparte este video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal para que cuando haya nuevos videos te lleguen las notificaciones, pero sobre todo, sean felices. Ahora bien, en cuanto a los factores psicosociales en el trabajo, existe una comisión mixta entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Esta comisión o comité mixto, en particular en 1984, se reunió para abordar el fenómeno de los factores psicosociales en el trabajo, fundamentando esta reunión por al menos 20 años de investigación hacia atrás sobre la importancia y el impacto en la salud de los trabajadores. ¿Qué es lo que señalan estas dos instituciones? Que lo psicosocial en el trabajo se va a referir a las interacciones continuas, dinámicas, recurrentes de... Ellos proponen estos 6 factores en 2 bloques, los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda se refieren al medio ambiente de trabajo, como este medio ambiente físico, la satisfacción con la que entran las personas a trabajar y las condiciones de organización del trabajo o este diseño organizacional, el diseño de las funciones, la división del trabajo, de los puestos. Y por otro lado, las capacidades, necesidades y expectativas de los trabajadores de manera individual. También toman en cuenta las costumbres y la cultura en donde está
la organización y el trabajador, pero también tomar en cuenta las costumbres y la cultura organizacional, cómo interactúan lo social y lo organizacional, y las condiciones personales de los trabajadores fuera de su actividad laboral. Estos 6 grandes factores, que a su vez podemos profundizar y hablar de muchos subfactores, van a interactuar de manera dinámica y continua y van a influir al menos en 3 grandes resultados. Por un lado, el rendimiento o el desempeño. Por otro lado, la satisfacción como resultado de estos factores, pero principalmente, y por eso está en el centro y con mayúsculas subrayado, la salud de los trabajadores. Y aquí es necesario recordar la definición de salud de la OMS, que desde 1948 en su constitución señalan que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y esto le da una amplitud al enfoque internacional de la salud en el trabajo, de la salud psicológica en el trabajo y en este caso de los factores psicosociales en el trabajo. Ahora bien, para poder diferenciar qué son factores psicosociales en el trabajo, propiamente dichos, a diferencia de otros factores psicosociales con los que podemos estar interactuando en términos generales, de otros fenómenos sociales, de otros fenómenos familiares, de fenómenos educativos, de fenómenos de salud, propiamente dichos, en términos de una sociedad o de un país, es que los factores psicosociales en el trabajo se van a referir a un nivel intraorganizacional, en donde podemos hablar de lo intrapersonal, todos estos procesos psicológicos como la percepción y el aprendizaje, lo interpersonal, cuando empezamos a interactuar uno a uno con otras personas, lo intragrupal, cuando ya en un grupo comenzamos a tener interacciones y se empiezan a dar otro tipo de fenómenos grupales, o incluso la dinámica entre grupos dentro de una organización, o entre equipos, o entre funciones, o entre departamentos y áreas. Pero también vamos a abordar de manera parcial algunos factores en el nivel interorganizacional o comunitario, es decir, intrasocietal dentro de una sociedad, ya que el modelo de la OIT-OMS habla de las costumbres y de la cultura y habla de las condiciones de los trabajadores fuera del trabajo. De lo que no van a hablar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, o los factores psicosociales en el trabajo, es de los factores psicosociales no laborales, como por ejemplo, aspectos de salud general, por ejemplo, una epidemia, aspectos educativos, como por ejemplo, cambios en el diseño curricular de un gobierno para la educación básica, y así sucesivamente. Es decir, de manera completa, los factores psicosociales en el trabajo se van a referir a todos estos aspectos intraorganizacionales y de manera parcial algunos aspectos interorganizacionales o comunitarios en donde estén involucrados los trabajadores en su rol de actividad laboral, que pueden afectar a su vez y de regreso esta dinámica, ya sea intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal dentro de una organización. Ahora bien, un siguiente avance. Ya vimos a qué nos vamos a referir con factores psicosociales en el trabajo. En el siguiente bloque nos vamos a referir a qué son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
van a ser estos hechos, acontecimientos, situaciones, contextos o estados laborales o organizacionales que van a tener una alta probabilidad de dañar la salud física, mental o social de los trabajadores. Este enfoque, claramente, está alineado con la definición de salud de la OMS, pero además toma en cuenta todas las posibilidades que se pueden presentar dentro del trabajo que pueden dañar la salud de los trabajadores. Por lo tanto, la diferencia entre los factores psicosociales en el trabajo y los factores de riesgo psicosocial se van a referir a que unos son factores que incluso podrían tomar un aspecto positivo, deseable, el que busca toda organización que quiera sobrevivir, crecer, desarrollarse, pero que en determinados momentos todas estas situaciones o contextos organizacionales pueden ser negativos, y cuando son negativos pueden desencadenar este desarrollo de estrés, estos acontecimientos de estrés agudo o esta progresión crónica de estrés de la que habíamos hablado, y ahí es donde va a radicar o puede radicar el posible daño a la salud de los trabajadores. Y el tercer bloque, los riesgos psicosociales, van a ser estas situaciones o hechos o acontecimientos o contextos laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores. Es decir, que van a tener consecuencias sobre el equilibrio mental, ya en específico en esta afectación grave de psicopatologías en términos incluso clínicos psiquiátricos. La diferencia entre factores de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales va a ser que esta probabilidad de dañar la salud en los riesgos psicosociales va a ser grave, va a ser con afecciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas. Muy bien. Entonces, vamos a dar un panorama ya para ir cerrando, en donde los factores de riesgo psicosocial en el trabajo se van a referir a estos factores con una carga negativa, con un desequilibrio en algún momento determinado de la organización, como por ejemplo, condiciones adversas en el ambiente de trabajo, condiciones peligrosas, condiciones en las que las personas no tienen, ya sea el equipo de protección personal o los procesos, procedimientos y protocolos para trabajar en una condición peligrosa, o que los puede enfermar, es decir, condiciones insalubres o defectuosas, las cargas de trabajo excesivas, la falta de autonomía o de falta de control sobre el trabajo, cuando las jornadas de trabajo exceden, en nuestro caso, la legislación mexicana, cuando hay turnos en donde se rota de manera muy cercana en diferentes horarios, cuando hay interferencia con la vida personal o la vida familiar, cuando hay un liderazgo claramente negativo, cuando hay relaciones interpersonales negativas, ya sea en un departamento o en toda la organización, y cuando se llega a presentar violencia laboral. ¿Qué consecuencias tiene? Claramente negativas, como problemas de salud, y podemos identificar ya síntomas psicosomáticos, como por ejemplo algunos problemas de sueño, algunos problemas de alimentación,
algunos dolores recurrentes, pueden ser de cabeza, de espalda, etcétera. Ansiedad sostenida, de repente nos sentimos ansiosos, nerviosos, preocupados. Fatiga continua, ya se empieza a manifestar de manera más presente el cansancio, que ya no nos recuperamos después de una noche de sueño. Insatisfacción laboral, irritabilidad, frustración. Empiezan los problemas familiares y se empieza a deteriorar la calidad de vida laboral. Tenemos en un siguiente bloque, recordando nuestro planteamiento, ya los riesgos psicosociales, en donde se van a presentar fenómenos o síndromes como el burnout, como el mobbing o este acoso psicológico recurrente, continuo, fatiga mental, ya claramente instalada. Ya no solamente va a haber interferencia, puede haber interferencia en la relación entre el trabajo y la vida personal, sino ya va a haber un claro conflicto en donde las personas incluso pueden llegar a tener que decidir entre darle prioridad al trabajo o a la familia. Acoso sexual también se ha señalado como un riesgo psicosocial por la gravedad que implica. Y en el caso de episodios de estrés agudo por algún acontecimiento traumático, podemos hablar también de estrés postraumático, con o por motivo del trabajo. ¿Qué consecuencias tienen los riesgos psicosociales o esta progresión crónica? Ya daños a la salud, claramente, que puede ir desde una gastritis, úlcera, hipertensión, un infarto. También en términos mentales podemos hablar de trastornos clínicamente diagnosticados como los trastornos de ansiedad, los trastornos no orgánicos del sueño, trastornos de estrés, que son una gama diversa de cada uno de estos trastornos. Podemos identificar ya claramente disfunción social y familiar, divorcios, problemas graves con los hijos y también disfunción organizacional. Ya no solamente hay variabilidad en el comportamiento o en el desempeño de los trabajadores, sino que estos ya empiezan a afectar a sus equipos de trabajo o a sus áreas, a las funciones, y estos claramente pueden identificarse como una disfunción organizacional. En todo esto, recordar que puede haber esta progresión crónica, puede ser a lo largo del tiempo, pero también se pueden presentar por episodios de estrés agudo, por acontecimientos traumáticos en el trabajo. Finalmente, una definición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo es la que se proporciona por la regulación en México. En 2018 se publica la norma oficial mexicana 035, que se refiere a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, a su prevención, a su identificación y a su análisis. Sin embargo, ya desde 2014 se mencionaban y se definían en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 3, en su fracción 17. Y se refiere a aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y trastornos de estrés grave y de adaptación. Entonces ya también vimos que en este continuo de posible gravedad del desarrollo de los factores de riesgo psicosocial hacia los riesgos psicosociales, es que podemos identificar como una consecuencia grave estos trastornos, que van a estar derivados, señala tanto el reglamento como la norma, por la naturaleza de las funciones del puesto. Por un lado, todo lo que tenga que ver con el puesto. Por otro lado, la jornada de trabajo, cómo estén definidas y si se respetan o no las jornadas de trabajo. Y la posible exposición a acontecimientos traumáticos severos o violencia laboral.
por el trabajo desarrollado. Entonces, esto quiere decir que la amplitud o el alcance tiene que ver no solamente con lo que puedan vivir dentro del centro de trabajo, sino por las características del trabajo que se desarrolla. Y eso puede implicar para algunas ocupaciones o para algunos puestos que sea fuera del centro de trabajo. E incluso recordar que la Ley Federal del Trabajo señala los trayectos como considerados para los accidentes laborales. Y ya en la norma se hace un complemento de esta definición para señalar en específico cuáles va a considerar de manera regulatoria como factores de riesgo psicosocial. Y señalan que van a ser las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo superiores a lo que indica la ley, la rotación de turnos, sobre todo cuando hay turnos nocturnos, considerando si existen o no periodos de recuperación y descanso, la interferencia en la relación trabajo-familia, aspectos negativos de las relaciones tanto con el liderazgo como con los compañeros de trabajo. Entonces, integrando todo lo que hemos visto, tenemos una lista considerada por la norma 035 de Secretaría del Trabajo, que aunque aquí la OIT y la OMS han considerado muchos más posibles factores de riesgo psicosocial, se hace una síntesis bastante bien lograda sobre los factores de riesgo más importantes. Y cuando estos factores de riesgo se mantienen en el tiempo o se agravan, se agudizan, lo primero que podemos encontrar son respuestas de estrés, que pueden ser en términos de una ocasión, o si son muy intensas, pueden ser agudas, o se pueden alargar a través del tiempo y convertirse en crónicas, o incluso tan graves que puedan ser traumáticas. Eso puede llevar a una disminución de la calidad de vida laboral, se va a ver afectada la productividad, comienzan algunos indicios de estilo de vida perjudiciales, o también los investigadores le han llamado autodestructivos. En un siguiente momento o fase de gravedad, ya se puede identificar un claro deterioro a la salud. Ya identificamos riesgos psicosociales como los que señalamos, el burnout, la fatiga crónica, etcétera. Y podemos identificar síntomas psicosomáticos. Eso puede llevar a una mala calidad de vida laboral, ya en términos de que van a afectar claramente al bienestar de los trabajadores. Ya no solamente la productividad está afectada, sino que ya va a ser deficiente en términos mucho más estables, y podemos ya identificar enfermedades o accidentes laborales, y eso se contabiliza a través del registro de accidentes, a través del registro de incapacidades, por ejemplo. Y ya en términos más graves, podemos identificar estos trastornos de los que hemos hablado, trastornos mentales, y una clara disfunción organizacional. Aquí ya la organización como sistema social estructurado empieza a tener problemas graves. Espero que esta revisión, aunque sucinta, logre tener y proporcionar las bases para que podamos entender de mejor manera, en términos de concepto, de constructo, a nivel básico, qué son los factores psicosociales en el trabajo, qué son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y qué son los riesgos psicosociales. Y que esto es lo que se aborda en esta norma oficial mexicana 035 de Secretaría del Trabajo, de la cual hablaremos de manera más profunda y desarrollada en otro de los videos.
Deja un comentario, da like al video, comparte el video, suscríbete a este canal, pero sobre todo, sean felices. Hasta pronto.